Jesús siempre Rey. Las buenas nuevas del Evangelio. Juan capítulo 16, versos del 7 al 11 nos dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el ministerio terrenal de Jesucristo, nos dice Colosenses capítulo 2, verso 9, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Tanto que cuando Él se presenta en medio del pueblo de Israel, Él empieza a predicar: arrepentíos y creed. Tanto que todas aquellas personas que venían a Él en arrepentimiento y fe eran perdonados todos sus pecados. Dos de las gran acusaciones que le hacían los escribas y fariseos, una era porque Él, siendo hombre, perdonaba pecado, y la otra era que siendo hombre se hacía llamar Dios, porque el único que podía perdonar pecado era Dios. Tanto que Nicodemo, cuando va de noche en el capítulo 3 de Juan, nos dice que ellos sabían que era enviado de Dios, porque las cosas que él hacía solo Dios la podía hacer. Luego Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Después de su resurrección, se pasa 40 días con sus discípulos enseñándole acerca del reino. Luego Él le dice que no se vayan de Jerusalén, porque vendría la promesa del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Tanto así que cuando Pedro empezó a dar su discurso, mientras que él iba predicando a Cristo, el Espíritu Santo que descendió ese día del Pentecostés iba convenciendo a todas esas multitudes de personas que se convirtieron al Señor. Tanto que así el Espíritu Santo es que Él convence al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesucristo. Nosotros no tenemos la capacidad de convencer a ninguna persona, sino solo el Espíritu. Aquella persona no cree en la palabra de Dios. Aquel pecador no cree que Jesús es el Rey. Viene el Espíritu Santo y convence a esta persona de que es un pecador, y este hombre empieza a creer. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Tanto así que recordemos que Jesús, muchos años atrás, hace 2000 años atrás, Él se presentó como un humano. Realmente que en Él habitaba o habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Él tenía todo el poder de hacer todas las cosas. Mas en estos tiempos la obra del Espíritu Santo va convenciendo de justicia a los hombres, por lo cual su propia justicia humana no puede llevarlo a Dios. No hay ningún mandamiento, no hay nada que pueda hacer hombre en su propia justicia, ni un comportamiento humano que pueda agradar a Dios. Tanto que el Espíritu Santo lo convence que su justicia no es suficiente para agradar a Dios, sino que la justicia de Cristo sí es la suficiente. El Espíritu Santo va convenciendo a este pecador, porque este pecador pasa un juicio o tiene un razonamiento acerca de nuestro Mesías. Un ejemplo: hay personas que me han dicho que ellos creen que hay un creador, que ellos creen que hay un Dios, mas ellos no se sujetan a ese creador porque quieren vivir en los deseos de este mundo. ¿Realmente no será que realmente le hace falta la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación? Realmente en su tiempo Dios lo va a convencer por medio de su Espíritu. Otras personas que dicen que ellos no sigan a un Mesías crucificado. Ellos no sirven a alguien que fue crucificado en la cruz del Calvario como un derrotado. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15 nos dice: Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándole en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya este pecador no creía en su palabra, no creía en Jesús. El Espíritu Santo empieza a convencerlo y este pecador empieza a creer. Este pecador antes confiaba en su propia justicia. El Espíritu Santo lo convence de que su justicia no es suficiente. Viene el Espíritu Santo y convence a este hombre que su justicia y su razonamiento no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Mas este hombre luego empieza a tomar y a tomar en su corazón a Jesucristo como un gran vencedor, como un gran rey. Y es así que la obra del Espíritu, por medio de la predicación del Evangelio, es que viene a hacer esta transformación en la vida del pecador. Realmente predicamos la palabra y el Espíritu Santo va convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Una más de las buenas nuevas de salvación. Juan capítulo 1, el verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una más de las buenas nuevas de salvación.